Thank you very much, Mr. President. Without more ado then, let me call Minister Gladys Trevino from Peru. You heard her before lunch on the Latin American situation. You hear her now on the Peruvian national situation. It's a very interesting paper. Minister, we look forward to your presentation. You have the floor. Bien, quisiera empezar esta tarde agradeciendo a través de su presidente, de Néstor, por la invitación y por permitir al Perú hacer esta presentación voluntaria, saludar la presencia del secretario general adjunto, el señor Wu, obviamente también la presencia de Richard Manning, que estuvo acompañándonos esta mañana moderando el panel, la secretaria de COSOC, y agradecer a todos ustedes su presencia después del almuerzo a una hora complicada para escuchar un poquito sobre mi país y sobre la estrategia que estamos siguiendo para impulsar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Perú. Les he traído una presentación, no sé si me pueden ayudar el equipo tecnológico para que se pueda visualizar la presentación, por favor. Ya. Podemos avanzar a la siguiente. Les propongo tratar estos 4 temas, estos 4 aspectos, hablar un poquito del contexto económico con el cual está creciendo la economía de nuestro país, el diagnóstico de cómo está operando el sistema de ciencia y tecnología, cuáles son los instrumentos disponibles, cuáles son los que estamos usando y qué es lo que viene en el futuro. Vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible esta jornada para que todos puedan conocer un poquito más de esta experiencia. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente. Ya, ahora sí, ya estoy en pantalla. El primer tema es cuál es el contexto económico. Avancemos, por favor. No sé si me ven. ¿Pueden avanzar? Ya. Vamos a comenzar y las primeras filminas son de buenas noticias. Entre el año 2000, en los últimos 10 años, y el año 2012, somos uno de los países que ha crecido, ha tenido un promedio de crecimiento de 5.8%, que es una buena tasa de crecimiento, lo que ha permitido que también crezca el ingreso per cápita que hay en nuestro país hasta llegar a los niveles de 70.1% de crecimiento en ese mismo periodo de tiempo. Ese crecimiento ha sido impulsado gracias a la inversión privada, sobre todo en el sector de minería y en el sector de comercio y a nivel de las exportaciones, pero básicamente las exportaciones de commodities, las exportaciones mineras. Entonces, la buena noticia es que somos un país que ha crecido a tasas más elevadas que las del promedio mundial. Pasamos a la siguiente, por favor. Gracias a ese crecimiento, tenemos un resultado positivo en los indicadores de pobreza. Y este crecimiento ha permitido que la pobreza total se reduzca significativamente de 58.7% en el año 2004 a 25.8% en el año 2012. Eso significa que ha habido un crecimiento que ha permitido trabajar en los programas sociales y que se reduzcan los niveles de pobreza en nuestro país. Y esto es importante porque nosotros creemos que el crecimiento tiene que llevarnos a la inclusión. Y al mismo tiempo la inclusión debe permitir el crecimiento. O sea, es un camino de doble vía. El crecimiento hacia la inclusión y la inclusión nos permite también el crecimiento. Pasemos a lo siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de ese crecimiento, lo que pueden observar en esta siguiente gráfica es que nuestros niveles de desarrollo industrial no han superado el 13 y el 14%. En los últimos, desde el año 2010 y en el año 2012, ustedes pueden ver las cifras, pareciera que nuestro crecimiento a nivel de desarrollo industrial se ha estancado. ¿Y por qué es importante analizar este tipo de datos? Ahí vamos a entrar un poco en la materia que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia y tecnología. Vamos avanzando, por favor, a la siguiente filmina. Porque cuando uno analiza los indicadores de competitividad industrial, de desempeño industrial de los países más desarrollados, uno lo que observa es que cuando el indicador es mejor, cuando tienen mejores niveles de industrialización, casi no hay pobreza o no hay pobreza. En cambio, cuando los indicadores de industrialización son débiles o son bajos, hay mayores niveles de pobreza. Entonces, el primer alcance que quisiera hacer es que establezcamos esa relación
de por qué tenemos que avanzar en los desarrollos industriales de nuestros países y luego vamos a establecer cuál es la relación de ese desarrollo industrial con los sistemas de ciencia y tecnología. Pasamos a lo siguiente, por favor. En nuestro país, y esta es una gráfica que lo que muestra es la situación de los 24 departamentos, en Perú tenemos 24 departamentos distintos, lo que también hemos establecido es que hay una relación positiva entre pobreza y bajo desarrollo industrial. Las regiones que tienen mayor nivel de desarrollo industrial tienen menores niveles de pobreza y a la inversa, las que son más pobres casi no tienen industria. Entonces, acá tenemos otra relación importante a nivel ya local, a nivel de los desarrollos como país, a nivel de los mapas de mejora en la reducción de la pobreza que existen en cada uno de los países y en este caso en el Perú, que está en América Latina. Vamos avanzando, por favor. Si eso es el Perú, si ese es el contexto de crecimiento, la primera lección que tenemos que concluir de este proceso es que tenemos que seguir apuntando a sostener esas tasas de crecimiento, pero también esas tasas de crecimiento no tienen sentido si no somos capaces de hacer que haya una mejor redistribución de oportunidades en nuestros países y que ese crecimiento alcance y llegue a todos esos departamentos que les he mostrado, que hay algunos a los cuales todavía ese crecimiento no llega. Entonces, pasamos a la siguiente filmina, por favor. Y esta siguiente gráfica, de alguna manera lo que refleja es cuál es la situación de la relación entre pobreza e innovación. Y ahí hemos nosotros mostrado cómo también hay muchas economías, las economías en donde hay mayores niveles de industrialización e innovación, están con mejores indicadores en términos de innovación, tienen mejores indicadores en industrialización. Nosotros como país tenemos muy poca cantidad de patentes nacionales que son inscritas cada año, muy pocos modelos de utilidad que son inscritos cada año por personas originarias del Perú, por los peruanos mismos. Y este es un tema que se ha convertido en un desafío, porque si no innovamos, vamos a seguir teniendo las mismas tasas de desarrollo industrial que hoy día tenemos y que están limitando la capacidad de expandir el crecimiento de la economía de nuestro país. Si nos comparamos con otro país de la región de América del Sur, como Brasil, en Brasil se presentan más de 4.000 patentes de invención, mientras que en países como Japón el número bordea las 300.000. Nosotros todavía tenemos como desafío hacer que se incremente la cantidad de patentes y de modelos de utilidad que se presentan cada año. Pasemos a lo siguiente, por favor. Y obviamente el resultado de esta gráfica que acabamos de ver se refleja en cuál es la ubicación del Perú en el ranking de competitividad global. Si vemos todos los indicadores en conjunto, el Perú más o menos está a la mitad. Estamos en el puesto 61. Pero si ya uno analiza cómo está el indicador, todos los indicadores vinculados a temas de innovación, estamos casi al final de la lista. Entonces, ahí la gran reflexión es, entonces, ¿cómo han logrado esas tasas de crecimiento? 5.8% en los últimos 10 años con esos indicadores de innovación. Claro, la respuesta es los commodities. El crecimiento del precio de nuestros commodities han permitido sostener esas tasas de crecimiento. Pero si queremos mirar al Perú en los próximos 10 años y en una reunión similar estaba presentando los resultados de los próximos 10 años, no podemos seguir con estos indicadores de innovación. Y tenemos que trabajar en todos los aspectos involucrados con el desarrollo y avanzar en que nuestro país esté mejor ubicado a nivel de todos los temas de ciencia, tecnología e innovación. Y ahora lo siguiente es contarles qué es lo que estamos haciendo para avanzar en ese proceso, pero teníamos que explicarles dónde estamos, cuál es nuestro punto de partida. Vamos a pasar a lo siguiente, por favor. Y lo primero que tenemos que ver es que esos resultados son el reflejo de lo que está pasando. Decíamos esta mañana en nuestra participación en el primer panel que el Perú todavía invierte muy poco de su gasto de PBI en lo que es investigación y desarrollo, en comparación con el promedio latinoamericano, que es 0.5%, y el de los países de la OECD,
que es 2.2%. Y Perú quiere ser uno de los países de la OECD. Entonces tenemos que incrementar nuestro gasto como ya lo estamos haciendo, porque hoy día esa estadística refleja la foto de hace un par de años, pero estamos trabajando en revertir eso y en incrementar el gasto en investigación y desarrollo. Otro dato importante que se refleja en ese ranking de competitividad es que la inversión en investigación y desarrollo que hace el sector privado es mínima. El año pasado terminamos con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, la primera encuesta de innovación del sector manufacturero, y nos vimos con grandes sorpresas. Ahora les vamos a mostrar parte de esos resultados. Pero digamos, el sector privado participa muy poco de ese gasto en investigación y desarrollo. Y lo tercero es que la balanza comercial a nivel de lo que es conocimiento es claramente deficitaria. Nuestra balanza comercial en términos de lo que exportamos a nivel primario es importantísima y ha crecido mucho, 80% del total de las exportaciones en los últimos 20 años. Sin embargo, en todo lo que es exportaciones con contenido tecnológico, los niveles de crecimiento son mínimos. Nos falta muchísimo por hacer. Y esa es otra de las grandes reflexiones que quería compartir esta tarde, porque es lo que hoy día nos ha llevado a mostrarles la foto de cuál es nuestra posición en el ranking de competitividad global. Pasemos a la siguiente, por favor. Otro dato importante es que esa desconexión o ese divorcio entre empresa y universidad, que es común a muchos de los países que estamos aquí presentes, también es común en el Perú. En el Perú solo el 11% de las empresas manufactureras se relacionaron con universidades entre el 2009 y el 2011. Es decir, la empresa privada no busca a la academia para hacer investigación, no compromete a la academia en el desarrollo de innovaciones, y eso es algo que hay que cambiar. Otro aspecto importante es que el personal de la industria no es necesariamente el idóneo para la innovación. Solo el 1.5% del personal que trabaja en las empresas manufactureras tiene posgrado, la mayoría en funciones de gerencia, no en funciones relacionadas con la investigación y desarrollo, y solo el 18% son técnicos calificados, y una gran mayoría, el 60%, son operarios con solo educación secundaria. Eso es algo que en nuestro país también estamos cambiando. Y finalmente, lo que ya mencionamos hace un momento es el bajo nivel, la baja cantidad de patentes que estamos desarrollando como país. Y peor aún es el indicador, si yo les mostrase cuántas de esas patentes nacionales terminan entrando al mercado, es decir, terminan siendo comercializadas, creando valor y riqueza. Todavía ahí las cifras son menores. Todos estos aspectos que ustedes dirían, pero esta ministra viene acá a contarnos que su país está creciendo, pero luego que sus indicadores de innovación no están siendo lo suficientemente dinámicos y no están acompañando ese crecimiento, es que efectivamente eso es lo que pasa. Pero eso es lo que este gobierno está tratando de cambiar, y por eso queríamos contarles qué es lo que estamos haciendo para cambiar esos datos estadísticos. Pasemos a lo siguiente. Y ahora sí vamos a los avances. Lo primero es que se han comenzado a incrementar el número de publicaciones científicas indexadas de nuestros científicos. Hay una mayor creación o plasmación de conocimiento en documentos, en papers, que plantean distintos temas relacionados con ciencia, tecnología e innovación. Si bien las patentes, el número de patentes que les hemos presentado son escasos, en los últimos 2 años ha crecido de manera sustancial. Si antes, por ejemplo, solo por darles un dato, las universidades creaban o inscribían y registraban 3 patentes en el año, hoy día están llegando a registrar 25 patentes provenientes de universidades peruanas. O sea, hemos dado un salto sustancial. Todavía nos quedamos cortos para lo que necesitamos, pero digamos, estamos avanzando en ese proceso, y eso es un primer dato que quisiera compartir esta tarde con ustedes. Otro dato, por favor, el siguiente gráfico. Otro dato que viene de la encuesta que les decía que hemos terminado de elaborar con el Banco Interamericano de Desarrollo para evaluar cómo está el sector manufacturero en nuestro país, encontramos que el 65.5% de las empresas manufactureras peruanas realizan alguna actividad de innovación. ¿A qué le llamamos actividad de innovación? Por ejemplo, adquiere bienes de capital. O sea,
tiene el interés por mejorar su capacidad, su operatividad tecnológica, y es el 65%. Todavía es muy pequeño el porcentaje que hace, digamos, la investigación y desarrollo dura, la más compleja, la que implica invertir, aunque no se sabe si se va a tener éxito o se va a fracasar. En esa el porcentaje apenas llegamos al 1% a nivel del sector manufacturero, pero ya están realizando actividades de innovación asociadas básicamente a lo que dice la zona de la derecha, a mejorar la calidad de los productos, mantener la participación en el mercado, aumentar la capacidad productiva y ampliar la participación en el mercado. He dicho como 4 veces la palabra mercado. El mercado es el gran catalizador incluso de la generación de innovación, el catalizador de la formalización, pero también el catalizador de la inquietud por la investigación y desarrollo del sector empresarial. Querer participar más, querer crear más riqueza, comer un poco más de la torta de cada uno de los mercados de los sectores, es lo que motiva a las empresas a invertir más en investigación y desarrollo. Y es hacia donde tenemos que ir y es hacia donde los esfuerzos del Estado están apuntando. Pasemos a la siguiente gráfica, por favor. Ahora, quisiera compartir con ustedes los instrumentos que estamos usando y que nos están permitiendo apuntar a hacer los cambios que queremos introducir en el desarrollo y en la promoción del sistema de ciencia y tecnología en el Perú. Avanzamos, por favor. Lo primero que tengo que compartir con ustedes es que nosotros no creemos que podamos avanzar en mejorar el arreglo institucional o el sistema de gobernanza de todo lo que es ciencia, tecnología e innovación en el Perú si no resolvemos los problemas estructurales que tenemos. Y hemos comenzado con una de las reformas más importantes que ha impulsado este gobierno, que es la reforma de la educación. Hemos cambiado la ley de la educación para mejorar cómo el Estado paga a los docentes, cómo a partir de un esquema de meritocracia, esto es de capacitación, de evaluaciones que se hacen a los docentes del sector público, podemos garantizar que una educación de calidad llegue a todos los lugares más alejados de nuestro país. Y eso es por donde hemos comenzado. Un segundo aspecto tiene que ver con la lucha contra la desnutrición. Un niño que come mal y que va al colegio es un niño que no aprende, es un niño que no capta, que no tiene buen nivel de comprensión de lectura. De nada nos sirve un niño que aprenda a leer si no entiende lo que lee. De nada sirve un niño que avance en el libro de matemáticas si no sabe hacer las funciones básicas. Y un niño que está desnutrido es un niño que no puede acceder a esa capacitación por más reforma que hagamos o por mejor paguemos a los docentes. Entonces, todos los programas sociales que aplica el gobierno ahora están orientados a resolver, en primer lugar, esas brechas de desnutrición que son las que determinan si ese niño va a tener oportunidades o no va a tener oportunidades en su vida, si ese niño va a ser un niño incluido o un niño excluido. Y entonces los programas de transferencias condicionadas, que es uno de los programas sociales más importantes que impulsa el gobierno, comienza desde 0 a 5 años, obligando a través de o comprometiendo a través de estas transferencias condicionadas, transferencias monetarias condicionadas, a que las madres pasen por todos los controles a sus pequeños, los lleven a la vacunación y cumplan con brindar a esos niños desde que han nacido, desde que son pequeñitos, con la atención de salud básica que requiere para ser un niño que acceda a sus primeros años de educación sin ningún tipo de discapacidad, no discapacidad física, porque cuando un niño llega sin esa atención y llega desnutrido, llega discapacitado a acceder a sus primeros años de enseñanza. Entonces estamos luchando contra esos 3 primeros problemas estructurales que tenemos como país, con todavía 25% de población en situación de pobreza y parte de ella en situación de pobreza extrema, la educación básica que ya mencioné y la educación superior. Hemos comprometido recursos importantes y ya tenemos 10.000 becarios, esto significa egresados del segundo nivel de educación secundaria, a los cuales el Estado les paga la educación en las mejores universidades del país o en universidades en el extranjero.
O sea, el Estado está comprometido con crear una vanguardia de educación que permita cambiar esos indicadores que hoy día nos ponen en una situación comprometida a nivel de garantizar el crecimiento económico de nuestro país. Pero también hemos permitido que muchos investigadores peruanos emigren, salgan de nuestro país, dejen nuestro país. Los momentos de convulsión social, política y económica que pasó nuestro país obligó a muchos de estos científicos e investigadores a salir fuera. Ahora estamos comprometiéndolos a que retornen a nuestro país y orienten su conocimiento a desarrollar investigación y desarrollo. Y estamos también apostando a que los científicos sean los funcionarios mejor pagados en nuestro país, que ganen mejor que los ministros, que ganen mejor que las autoridades políticas, porque más que abogados, más que economistas o que políticos, lo que necesitamos son ingenieros que nos ayuden a crear conocimiento, y eso es en lo que estamos trabajando. Una vez resueltos estos problemas estructurales a partir de las medidas de reforma que estamos trabajando, lo que tenemos que hacer es resolver cuál es el mejor arreglo institucional que necesitamos para diseñar ese sistema de ciencia y tecnología. Pasamos a la siguiente, por favor. Ya tengo muy poquito tiempo. Acá, este arreglo institucional, quizás lo que sea importante decir respecto a esta filmina es que este arreglo institucional tiene que ser una política de Estado y que tiene que trascender a los gobiernos de turno. Y por eso llevamos la política de ciencia, tecnología e innovación a lo que se llama el Acuerdo Nacional, donde tienen un espacio todos los partidos políticos que existen en el Perú, los actores de la sociedad civil, y todos juntos nos hemos puesto de acuerdo en que tenemos que impulsar las políticas de ciencia y tecnología. Porque si no tenemos ese acuerdo nacional, difícilmente va a trascender esta política de reformas que estamos impulsando. Rápidamente, por favor, pasemos a lo siguiente. Pero sin recursos, estas políticas son vacías. Y lo que ahora tenemos son fondos concursables, que es uno de los instrumentos más valiosos para el sector privado, fondos que permiten hacer mejoras a nivel de productividad. Es como inyectar recursos a la vena de las empresas, a las venas de las empresas. Tenemos 426 millones de dólares que están orientados a través de fondos concursables, donde ellos pueden acceder a recursos para introducir innovaciones en distintos aspectos de las empresas y que ellas puedan mejorar sus niveles de productividad. Esa es una de las grandes medidas y de los grandes instrumentos. Y ahora sí, vamos a tener que avanzar, Carlos. Quiero ir hacia esta última, me voy a quedar con esta última, que son medidas que promueven incentivos a la productividad. Decíamos esta mañana que no podemos entender que un Estado señale que tiene una política agresiva de desarrollo de ciencia y tecnología y no tiene incentivos. En el Perú, cuando las empresas investigaban o las empresas capacitaban a sus trabajadores, la autoridad tributaria no les reconocía el gasto. Este gobierno ha desentrampado ese problema y se reconoce el gasto en capacitación a técnicos, a miembros e investigadores de las empresas, y también se reconoce la investigación y desarrollo sin límite de monto. El Estado reconoce el gasto que realiza la empresa, sea esta investigación vinculada o no vinculada al quehacer principal de la empresa. Ese es el tipo de incentivos que el gobierno está dando para impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología. Y el miércoles de la semana pasada, esto es, o sea, hace nada de tiempo, el Congreso de la República aprobó una nueva medida, otro incentivo fiscal, que es una medida que tiene que ver con crédito a nivel de impuestos por los operarios técnicos que capaciten las empresas dedicadas al sector manufacturero. Eso significa que el Estado le va a pagar a las empresas porque capacite a sus técnicos, no a los gerentes, no a la parte que atiende temas de servicios o comercio, sino a la parte operativa, que puede ayudarnos a incrementar los niveles de productividad. Entonces, nos hemos comprometido como gobierno, y con esto termino agradeciendo los minutos que me están dando en exceso, nos hemos comprometido como gobierno a impulsar las políticas, a tener el arreglo institucional adecuado, a que estas políticas trasciendan los gobiernos de turno, pero sobre todo a ponerle recursos a la educación,
a ponerle recursos a la capacitación técnica y a apostar porque la empresa puede invertir mejor recursos que lo que puede incluso hacer el sector del gobierno. Entonces, para eso existen los fondos concursables. Y con esto quedo abierta a las preguntas de los países amigos de esta presentación, Japón, Estados Unidos y Brasil, que tan amablemente van a ser los responsables de comentar el caso del Perú. Muchísimas gracias. Thank you very much, Minister. I think you provided some fascinating insights on how a country like Peru seeks to move from being a resource-based economy to more of a knowledge-based economy, and I think that has a lot of interesting lessons for many other countries in a similar position. As you say, I'd now like to turn to the friends who've very kindly volunteered to comment on the Peruvian experience, and I'd like to start with Japan. Ambassador Kagawa. Thank you. Thank you, Mr. Manning. First of all, I'd like to thank Her Excellency Ms. Gladys Trevino, Minister of Production of Peru, for her comprehensive explanation or presentation on the progress that has been made in Peru and future policies of Peru in promoting science, technology, and innovation. In order to achieve, in order to achieve the MDGs and to promote sustainable development, it is very much important. I am inspired by all what Peru has done to highlight and prioritize science, technology, and innovation in its national policies, particularly in such key areas as education, industry, environment, agriculture, and fishery. As Minister explained, Peru has had the benefit of solid economic growth in recent years and has invested a lot in the environment. With significant reduction of the poverty over the past decade and other substantial progress made toward the achievement of the MDGs, Peru can be allowed to pursue two important goals at once, namely promoting growth and competitiveness in key strategic sectors and promoting further social inclusion. Japan is a country which strongly supports and put high value on the development and promotion of STI. We admire Peru's efforts. It is important that national policy should have a clear and focused long-term vision as well as concrete action program. The promotion of STI also requires the involvement of various stakeholders, including not only public sector but also private research institutes, universities, private companies. The role of these stakeholders need to be clearly identified. These various elements can be incorporated into a comprehensive roadmap. We believe that the model that Peru has been formulating is applicable to all the countries, including Japan, where the government of Japan has taken these elements into account in the development of our national comprehensive STI strategy. STI policies have a very cross-sectorial nature, so that the prioritization of STI, while taking many other key policy objectives into account, are increasingly important and crucial. And how best to make use of STI for socio-economic objectives, such as the promotion of education, and vocational training, and consolidation of economy, and how best to formulate the effective and doable policy mix, including budget, taxation, deregulation for further development with the STI, and how best to establish a balanced system for the protection and use of intellectual property. These elements should be contemplated in an appropriate and practical manner. It is our hope that through close cooperation with the countries like Japan, Peru will be able to achieve these policy objectives. As a matter of fact, a number of projects are going on between Peru and Japan. Particularly, I'd like to mention the Energy Renovation Infrastructure Assistance Program and Solid Waste Management Project, Amazonas Rural Development Project, Improvement and Equipment for Disaster Risk Management,
With those projects, we look forward to continued collaboration between the two countries. Finally, I'd like to make some questions on, on the Minister's presentation. Well, in your presentation, the R&D in private sector is still poor, and what's behind and what kind of measures need to be implemented to promote the R&D in private sectors? And in that sense, I have another question that how to prioritize the priority areas focusing on in order to promote the further activities of different various stakeholders. Thank you very much. Kagawa. Let's turn now to Brazil. Let me call Minister Almeida. Brazil. Thank you. Mr. President, Minister, Excellencies, ladies and gentlemen. The Millennium Development Goals echo the quest for a common destiny for humanity. The MDGs were designed as a commitment agreed among countries and symbolize the efforts to build a better planet. The national voluntary presentations constitute an opportunity to reinforce the commitment with the MDGs and the exchange of lessons learned during the process of implementation of the goals. Peru's determination to address the role of science and technology and innovation, STI, in the promotion of sustainable development and the achievement of the MDGs is reflected by the governmental decision to integrate different structures and policies. According to the presentation, STI was not a governmental priority until June 2011. Since then, however, the government has taken the decision to make progress in this area. The actions taken demonstrate that Peru recognized the need to overcome the technological heterogeneity, to introduce traditional knowledge in the enterprises, and to value and to protect biodiversity, as well as to decentralize the production capacity. In this regard, the country has been engaged in the implementation of a national plan to enhance its policies in STI. These efforts aim at developing human resources and, in parallel, at enhancing the management of natural assets and increasing business competitiveness. Here, my delegation would like to highlight the creation of funds for research and development to generate knowledge in STI, as well as to support innovative practices and the development of activities to modernize production. As reported, Peru has made progress toward the fulfillment of the obligation it has undertaken. In fact, the country has reduced its poverty by half between 2001 and 2011, and has also diminished the rate of chronic childhood malnutrition. The promotion of gender equality has advanced in the country. The childhood mortality rate is already below the stipulated goal. With respect to ensuring environmental sustainability, the country has made efforts to integrate the principles of sustainable development in public policies. Finally, with respect to the development of a global partnership for development, it has granted to the population access to new communication technologies. In short, the commitments undertaken by the country in the year 2000 with respect to the MDGs were essential to give impulse to the policies and actions. The progress has been noteworthy, and in particular, as from 2011, it has been carried out also by a consistent policy in STI. However, important issues involved in the achievement of MDGs were not mentioned with clarity in the national presentation, among which the universalization of fundamental education, the improvement of pregnant women's health, and the fight against diseases such as HIV and malaria. The consideration of these issues, including from the perspective of public financing and contributions to be made by STI, may give impetus to the achievement of all MDGs. Congratulations for the efforts and wishes of all success. Thank you very much. Thank you very much to the representative of Brazil. Let me turn now to the United States and let me call Ambassador Cousin. You have the floor.
Thank you very much. First, let me thank Her Excellency Minister Trevino for presenting Peru's National Voluntary Presentation. Your presentation was compelling, and Peru's efforts to elevate science, technology, and innovation as a national priority offer important broader lessons on which we all can draw in our common desire for sustainable and inclusive development. My delegation also found Peru's written NVP report to be thoughtful, substantial, and an excellent model as we look also to ways to strengthen the NVP process as an instrument for strategic collaboration and knowledge sharing around strategies for inclusive and sustainable growth. It's a special pleasure to take part in today's discussion following President Humala's visit to Washington to meet with President Obama just a few weeks ago. Our two presidents have agreed to expand collaboration on science and technology to promote greener development, combat climate change, and make even more decisive gains in poverty reduction. These issues are high priorities for the strategic partnership between our two countries. My questions today will cluster around three areas: education, ICT, and innovation. And to the extent that any of my questions overlap with those posed by other colleagues, please obviously feel free to cluster them in your own responses. Let me start with education in the context of the MDGs, where Peru has made substantial progress, in many instances reaching the MDGs ahead of time. Lifting 7 million men and women out of poverty over the last 8 years is a remarkable achievement. Your tripling of GDP growth over 10 years is enviable, and Peru's extraordinary export boom has brought change and rising expectations. These are remarkable achievements, and your presentation describes the steps that Peru is taking not only to sustain this growth, but also to enrich it with economic diversification and a transformation of the Peruvian labor force. So three questions in relation to education in this context. First, you call for an education revolution. Can you say a bit more about this idea, its elements, and what you feel would be required for it to succeed? Second, can you say a bit more about the reforms that you feel are needed to be taken in secondary and vocational education to bring more Peruvians into the workforce, raise productivity, and in particular contribute to the transition to a more knowledge-based economy? And third, how does education, and in particular science, technology, engineering, and mathematics, STEM education, fit into your larger development plans to achieve the MDGs and other development goals? A second basket of questions relates to information and communication technology. The role of information and communication technology is obviously especially crucial, and we note your plans to increase ICT in education and expand access to telecommunications, the Internet, and a range of digital resources. Two questions here. If you can say a bit more about Peru's steps to help small and medium enterprises in particular benefit from enhanced ICT infrastructure, we would be very interested. And also if you can say a bit about the kinds of ICT-focused partnerships that you feel can best advance Peru's goals to increase technological readiness and expand opportunity. Third and last basket of questions around innovation. Innovation is perhaps the most intangible aspect of our topic this year in ECOSOC, and I'm interested in your further reflections on a few dimensions that you raised in the report and your presentation. Your report refers, and your presentation did, to your use of technological innovation centers that can provide technical assistance training and extension services in specific sectors and areas. I'd be interested in your elaborating a bit more on how you see those centers working and how they relate to the private sector and the educational sector writ large to foster innovation. Second, your presentation notes the importance of competitive advantage in economic development. And we'd be interested in hearing how Peru would identify the most competitive sectors for enhanced STI efforts. Third question in this category, your development strategy places particular emphasis on the transfer of technology, including recognizing the importance of intellectual property knowledge in promoting innovation and technological diffusion. We discussed a bit about that this morning in this chamber.
The NVP also notes a rising interest in intellectual property rights, and you noted patents as a key tool for spurring innovation. So we'd be interested in hearing a bit more about what you feel are the most important steps that Peru can take to address this issue and create, I think you called it, a culture of protection in relation to entrepreneurship and innovation. And finally, last question, we'd be very interested in just generally your speaking to how some of the new efforts that you're undertaking can best support youth in particular in the 21st century economy. So thank you again very much for your presentation, the underlying report, and to all colleagues for their thoughts. Thank you. Thank you very much, and thanks to all three of the delegations who've just put some ideas on the table. Minister, I think I should give you the opportunity to respond to some of the points that have been raised. Bien, muchísimas gracias por las preguntas, todas muy ilustrativas, todas sumamente interesantes y desafiantes para contarles un poco cuál es la experiencia de nuestro país en estos temas. Con relación al tema de Japón, a las preguntas planteadas por el representante, el embajador Kagawa, uno de los instrumentos que estamos usando para motivar a las empresas a investigar, a innovar, tiene que ver con esos incentivos fiscales que mencionaba al final de mi presentación. Lo primero es que todos los esfuerzos que ellas hagan para hacer investigación y desarrollo van a ser reconocidos como gasto. Aunque no lo crean ustedes, en nuestro país eso no era así. La administración tributaria los acotaba y no reconocía como gasto esos esfuerzos en investigación y desarrollo. Lo mismo los esfuerzos a nivel de capacitación de sus trabajadores. Hasta el año pasado, en el Perú no se reconocía la capacitación como un gasto que podían hacer las empresas, con lo cual las empresas no tenían ningún incentivo en capacitar a sus trabajadores. Desde el año pasado ya se reconocen como gasto y, como les acabo de mencionar hace un momento, la semana pasada hemos aprobado un reconocimiento de crédito fiscal a las empresas que capaciten a nivel técnico a sus operarios. En el Perú necesitamos soldadores, necesitamos conductores de grúas, necesitamos los mejores torneros, los mejores matriceros, y a ese nivel técnico, en ese nivel técnico no tenemos suficiente oferta de recursos humanos. Entonces el Estado está invirtiendo en enviar a sus empresas, en decirle a las empresas que lo que vamos a hacer es pagarles, reconocerles ese crédito fiscal, porque manden a capacitar a sus empresas, a sus operarios, perdón. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que incrementen sus niveles de productividad. A eso nos referimos cuando decimos que estamos yendo a la vena del impulso al desarrollo de la productividad. Una segunda inquietud era cómo elegimos sectores. Y quizás valga la pena poner algún ejemplo vinculado con uno de los productos que más exportamos al mismo Japón, con quien tenemos además una relación de apoyo y de colaboración a nivel científico, en lo que me corresponde en temas pesqueros muy amplia y muy productiva, y esperamos que siga así. Uno de los productos que más exportamos a Japón, que no es tradicional, esto es, no es mineral, es la pulpa de camu camu. El camu camu es una de las frutas que tienen mayores niveles de concentración de vitamina C en el mundo. O sea, la concentración que tiene el camu camu de vitamina C no lo tiene nadie, y no hay, y obviamente en los países en donde valoran mucho el hecho de que sea un producto natural y no sintetizado, tiene una gran demanda en Japón. Sin embargo, una de las cosas que nosotros nos preguntamos es por qué no somos nosotros capaces de crear valor y hacer los extractos que hace Japón a partir de nuestra pulpa de camu camu. Porque, ¿qué es lo que pasa? Exportamos la pulpa y Japón hace los extractos y luego lo vende a las transnacionales que hacen bebidas nutracéuticas y que le añaden ese componente de agregación de valor de la vitamina C de origen natural. Entonces, nosotros tenemos ese desafío, tenemos el desafío de identificar sectores como ese, en donde existe una demanda mundial porque hay una tendencia, hay una mega tendencia de consumir productos con mayor componente natural que productos químicos, y ahí tenemos un espacio. Pero Japón tiene el conocimiento, Japón tiene el estándar de calidad, Japón tiene las universidades que son capaces de sintetizar esos extractos.
de deshidratar esa fruta sin perder el componente de la vitamina C en los niveles que tiene en su estado natural. Perú no lo tiene. Y ese es el tipo de sectores que estamos identificando y que tenemos que explorar y desarrollar. Lo mismo pasa con las materias colorantes. Nosotros somos una potencia mundial en materias colorantes, pero hay que extraer las resinas, las oleoresinas de esos extractos naturales. Y podríamos nosotros exportar al mundo colorantes naturales que no tienen componentes químicos para, sobre todo los países que valoran, aprecian y pagan ese conocimiento. Pero necesitamos desarrollar ciencia, tecnología e innovación alrededor de ese tipo de sectores. Creemos sí que va a haber que elegir sectores ganadores, ¿por qué no? Estamos trabajando en ello, en identificar cuáles son aquellos en donde podemos tener ventajas comparativas, pero además existe una demanda, hay una tendencia, hay un mercado y podemos recibir cooperación y asistencia técnica para desarrollar ese conocimiento. Tenemos, por ejemplo, somos el principal país exportador de harina de pescado. Mi ministerio tiene que ver con el sector pesca. Sin embargo, no tenemos una industria de acuicultura. Le exportamos al mundo la harina de pescado, pero no tenemos industria de acuicultura. Entonces, tenemos una serie de desafíos. Son los sectores en los que estamos trabajando y que queremos que sean los ganadores para el Perú. Relacionado con lo de Brasil, efectivamente nos ha faltado mencionar algunos de los objetivos del milenio en que estamos trabajando. Quisiera solo mencionar respecto a los 4 que se nos han señalado que hemos omitido, el tema del trabajo con mujeres embarazadas. Decíamos que tenemos un programa que es el programa Juntos, que es un programa de transferencia condicionada para mujeres gestantes con el objetivo de que ellas se sientan incentivadas para hacerse sus controles prenatales, preocuparnos por ella mientras que está gestando, pero preocuparnos de ella también una vez que ha gestado. Tenemos un programa social que se llama Cuna Más, donde las apoyamos mientras que van a trabajar, porque creemos que la posibilidad de que ellas realicen alguna actividad económica está empoderando a las mujeres en el Perú y estamos trabajando en que cada vez más las mujeres llenen espacios que antes no tenían. Todavía tenemos muchos desafíos. Fíjense, de cada 100 alcaldes que existen a nivel de los 1.800 distritos que hay en el Perú, 97 son varones y solo 3 son mujeres. O sea, no tenemos todavía participación de la mujer en la política. Este gobierno tiene el mayor récord histórico de mujeres en el gobierno como ministras. Yo soy una de ellas, somos 7 de 19. Todavía no somos ni siquiera el 50%, pero estamos trabajando en eso. Ojalá que tengamos más noticias en ese sentido. Pero ahí hay muchos desafíos en la línea de dar mayores oportunidades para las mujeres, pero sobre todo empoderarlas para que mejore su autoestima, que ese es uno de los grandes desafíos que tenemos como país. En términos de lo que nos ha planteado Estados Unidos, muchas preguntas muy interesantes. Los centros de innovación tecnológica se han convertido en espacios que cumplen 2 objetivos. Por un lado, el Estado puede invertir en desarrollar cierto tipo de investigación que luego puede ser transferida al sector privado cuando tiene, digamos, un efecto multiplicador importante. Pero también en prestar servicios de normalización y de acceso a determinados equipos que no tiene las pequeñas unidades productivas. Tenemos, por ejemplo, les voy a poner, a veces los ejemplos son más ilustrativos de lo que estamos haciendo. Tenemos un centro de innovación tecnológica para la madera. Perú es un país amazónico, es un país que tiene muchísima madera. Sin embargo, no tenemos, en las zonas donde se produce la madera, no tenemos hornos que puedan secar esa madera para luego trabajarla y crear valor a partir de ella. Los centros de innovación tecnológica vinculados a la madera ofrecen esos equipos para que las pequeñas unidades puedan hacer su trabajo de secado, de cortado, de certificado de la madera para poder producirla en la industria. Pero también, ya vinculando la misma pregunta con cómo estamos trabajando a nivel de patentes, el Perú estamos invirtiendo recursos del Estado para desarrollar patentes que tengan efecto multiplicador en beneficio del sector privado. Este año hemos aprobado una patente vinculada a la pota, no sé si algunos conocen, esta es un calamar gigante, los países asiáticos la compran mucho. La pota es un calamar gigante a partir del cual hemos creado una patente que es el surimi.
y gracias a esta patente nosotros podemos replicar a las conchas de abanico y a una serie de moluscos, la pulpa del cangrejo, a partir de este surimi de pota. Las patentes deben permitirnos hacer eso, crear valor comercial y riqueza para las empresas y al mismo tiempo, al hacerlo, crear empleo. Entonces, ¿en eso está invirtiendo el Estado? En que esos centros de transferencia tecnológica y estos centros de innovación permitan canalizar estos recursos también de los fondos concursables, porque estos centros pueden participar de los fondos concursables en alianza con el sector privado para desarrollar este tipo de investigaciones que permitan tener este tipo de efectos multiplicador. Me preguntaban cuál es la revolución de la educación que estamos siguiendo, porque la educación es la base de todo. Lo primero en que hemos puesto énfasis es en mejorar los niveles de nutrición escolar. El programa Caliwarma es un programa que hemos lanzado, ya ha cumplido un año, y es un programa de desayuno y almuerzos escolares, en la línea que les decíamos que un niño que va solamente con una taza de té, sin ningún otro tipo de alimento a la escuela, es un niño que no aprende, es un niño que no produce, es un niño que no logra avanzar en los niveles de competencia que requiere cada nivel escolar. Entonces hemos comenzado a atender los programas de salud, de nutrición, en la escuela, con desayunos y almuerzos escolares, pero hemos sumado el esfuerzo del Ministerio de Salud para atender problemas de vista y problemas dentales que pueden tener los niños, que también dificultan el aprendizaje. Entonces tenemos una intervención multisectorial en favor del niño cuando va a la escuela. Y junto con este programa estamos acompañando el proceso de la reforma de la carrera magisterial, que lo que está permitiendo es poner en las zonas más alejadas del país a los mejores docentes. Antes los mejores docentes se quedaban en las capitales de provincia porque es donde están las ciudades, hay más acceso a los servicios, pero hoy día el Estado les ofrece incentivos económicos para ir hacia las zonas rurales más alejadas. Y el Estado está privilegiando el acceso a la banda ancha y a la conectividad para que estos profesores tengan todos los instrumentos para brindar una educación de calidad. Entonces estamos, atacando los dos componentes, al niño en su salud, en sus circunstancias, su entorno, y al docente, que es pieza clave del proceso educativo. Pero esto no lo podríamos hacer sin contar con el apoyo de los padres organizados, que son los que están a cargo del programa social de desayunos y almuerzos escolares y supervisan que el Estado llegue y llegue bien, sin filtraciones, y llegue a los niños con menores recursos. En términos de la educación técnica, como decía hace un momento, porque ya sé que no me queda mucho tiempo más, lo que estamos haciendo es privilegiar el desarrollo de los institutos superiores técnicos. Durante muchos años en el Perú se han creado universidades que no necesariamente garantizan la empleabilidad de los egresados, porque son universidades que no tienen estándares internacionales. Hoy día lo que estamos privilegiando es la educación técnica, una educación técnica dual con prácticas en las empresas y que hoy día está permitiendo que los egresados de estas escuelas salgan ya con varias ofertas de trabajo, dada la demanda que hay de los perfiles profesionales que tienen. Eso es más o menos, y espero estar atendiendo un poquito todas las preguntas que se me han hecho. Muchísimas gracias. Thank you very much, Minister. I think that, in fairness to the subsequent presentations, I think I'm not planning to open this to the floor as well. It's been a fascinating presentation. You've given some very interesting answers. There's still no doubt more questions that could be answered. I took a list. Maybe some conversation should take place in the margins. But I would say overall, I think the Peruvian experience looks to be extremely interesting. I think what I pick out particularly is that after a decade of rapid growth and poverty reduction, Peru is now seeing the need to undergo a further transformation in which you put greater weight on the knowledge economy. And what we hear from your presentation is that a range of measures are being put in place to tackle everything from nutrition in schools to enabling the university sector to get closer to employment and to incentivize companies. It's emerging as a very interesting example, I think, of
what I'd call a policy in progress. This is early stages. It'd be very interesting to evaluate the success of your undertakings as you go forward, but I think already some very interesting lessons could emerge from the Peruvian experience, which will be of wide interest. So thank you very much for that. Muchas gracias, en primer lugar, a Richard Manning por la forma tan seria y dinámica con que ha conducido esta presentación voluntaria en el marco del examen ministerial anual de este año, y mis muy especiales agradecimientos y felicitaciones a la distinguida ministra de Producción del Perú, excelentísima señora Gladys Tribeño, su exposición, su análisis, la forma didáctica y, como lo decimos, aprovechando el post-almuerzo, que no es muy fácil que le corresponda a uno ese slot en los discursos, pero usted lo ha hecho de una forma muy brillante y ha dado una impresión muy clara de cómo Perú está progresando y se está constituyendo en una de esas economías emergentes que son modelo en Latinoamérica y en otras regiones del mundo también. Y, por supuesto, mi agradecimiento a los representantes de Brasil, Japón y Estados Unidos que han analizado la presentación, que han hecho importantes observaciones y que como amigos y revisores han participado de una forma muy activa. Con esto concluimos la presentación voluntaria de Perú. Procedemos entonces a reorganizar nuestro podio para la próxima presentación, que será la de Vietnam, si no estoy mal, de Nigeria, perdón. Entonces, una breve pausa y invito, voy a dar la bienvenida a quien será nuestro moderador en esas presentaciones, el señor Adnan Amin, director general de la Agencia Internacional de Energías Renovables, el IRENA. También invito y estarán con nosotros los presentadores de alto nivel, el excelentísimo señor Nguyen De Puong, viceministro de Planificación e Inversiones de Vietnam, y la doctora Precious K. Benol, asistente especial superior del presidente de Nigeria, sobre los objetivos del desarrollo del milenio. El Consejo tiene como ilustración ante sí los documentos E/2013/79 y E/2013/64 respectivamente. Nuestro moderador. Sí. Despedirme porque ya no te voy a ver, yo viajo mañana muy tempranito. Muchas gracias por...